Hola mis queridos hermanos, saludo cordial para todos y cada uno de ustedes. Aquí nuevamente su amigo y servidor Mario Ancísar Suárez. Continuamos adelante con esta serie de videos que estamos haciendo, en los cuales estamos explicando todos y cada uno de los días de la Semana Santa. Les recuerdo nuevamente que si no han visto los videos anteriores, los busquen para que puedan tener la serie completa. El día de hoy entramos en el domingo de resurrección. Ojo, tengan en cuenta, domingo de resurrección para nosotros, pero primer día de la semana según el calendario judío. Pero entramos hoy en este gran día porque es el día en el que ocurre, en el que sucede el acontecimiento más grande de toda la historia de toda la humanidad. El acontecimiento más grande de toda la historia de toda la humanidad, y que le da sentido a todo esto que hemos venido hablando, conversando, y que le da sentido a nuestra vida de cristianos, y que le da sentido a nuestra vida de fe, es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y eso ocurre un domingo, es decir, un primer día de la semana, según el calendario judío. ¿Por qué es tan importante este día? Porque es el día más importante, más relevante, el día que le da sentido a todo esto de nuestra fe, a nuestra fe cristiana, todo esto. ¿Por qué es ese día? Porque resulta de que Jesús ya había vencido al demonio. Jesús ya había vencido el pecado con su obediencia, yendo incluso hasta la cruz. Pero faltaba el último de los tres grandes enemigos del ser humano, que es la muerte. Y con la resurrección, Jesús ha vencido el último gran enemigo de nosotros los seres humanos, que es la muerte. Entonces Jesús, como les dije yo, incluso en la introducción, cuando estábamos haciendo la introducción sobre esta semana, les dije, Jesús, esa semana es tan importante y lo que nosotros celebramos es tan importante, y mucho más que los judíos celebraban que habían sido libres de la esclavitud de Egipto. Nosotros celebramos que hemos sido liberados por Cristo Jesús del demonio, el pecado y la muerte. Y el domingo de resurrección es cuando ese último gran enemigo de nosotros los seres humanos, la muerte, ha sido vencida con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección de Jesucristo y ese domingo es tan importante que el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:14 dice: si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Hermanos, si Cristo no resucitó, nosotros somos los más desdichados seres del mundo entero. Somos los más desdichados. Si Cristo no resucitó, vana, inútil es nuestra fe. ¿Cuántas personas buenas habían muerto en el Antiguo Testamento y no había pasado nada? Pero la muerte de Cristo Jesús y su resurrección ha cambiado por completo la historia de toda la humanidad. Es tan importante este día, es tan importante que los primeros cristianos se atrevieron a cambiar el día de oración que tenían los judíos, que era el Shabbat, se atrevieron a cambiar ese día de oración por el día domingo. A partir de la resurrección de Cristo Jesús, el día de adoración para los cristianos, para el nuevo pueblo de Dios, para la iglesia fundada por Jesús, pasa a ser el primer día de la semana, que corresponde al domingo nuestro. Es para que ustedes se encuentren la importancia y lo grandioso, lo relevante, y me quedo sin palabras para decir lo que significa la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es el día por excelencia para darle culto de adoración a Dios Padre. Entonces cambia el día, los primeros cristianos cambian el día de darle culto y adoración a Dios del Shabbat al domingo, primer día de la semana según el calendario judío, a partir de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y de ahí en adelante entonces comienza Cristo Jesús a asumir su papel como sumo sacerdote delante de Dios Padre. Por eso es que sucede también lo siguiente, que cuando ese día Jesús se le aparece a la Magdalena, eso está en el Evangelio de San Juan capítulo 20 versículo 17, dice, Jesús le dice: no me toques, que todavía no he ido a mi Padre. ¿Por qué? Porque resulta de que al sumo sacerdote nadie lo podía tocar porque se hacía impuro. Y la Magdalena, que estaba acostumbrada a ser cercana a Jesús, de amigos, de acercarse a él, de abrazarlo, entonces ella quiso hacer lo mismo cuando vio a Jesús resucitado, y Jesús le dijo: no me toques, que todavía no he subido al Padre. Es decir, a partir de ese momento la relación cambia. ¿Por qué? Porque Cristo retoma el puesto de segunda persona de la Santísima Trinidad, vuelve al trono, retoma ese puesto, y él pasa a ser Dios
adorado y nosotros pasamos a ser adoradores. Entonces cambia la relación. Jesucristo vuelve a ser Dios a quien tenemos que doblar dos rodillas en el cielo, en la tierra y en el abismo, y nosotros somos adoradores. Y eso es una lección tremenda, porque hay muchas personas que se pasan de confianzas con el Señor. Entonces empiezan a mi amiguis, mi parcerito, mi amigo, que en fin, mi llavecita, que no sé qué. Hermano, a partir de que Cristo retorna a la presencia del Padre y vuelve a ser la segunda persona de la Santísima Trinidad, Él pasa a ser Dios para ser adorado, y nosotros simplemente adoradores, y lo tenemos que mirar entonces con mucho respeto, y eso se ha ido perdiendo poco a poco en medio de tanta confianza que tomamos en el mundo entero con muchas personas, y creemos que con el Señor entonces podemos hacer lo mismo. Ahora, si ustedes se dieron cuenta, y se los vuelvo a repetir, ya se los había dicho, nosotros los católicos seguimos el mismo esquema seguido por Jesús esa semana. Comenzó la cena pascual el jueves y no la terminó. El viernes fue el día de su sacrificio, el sábado bajó y predicó a los infiernos, y el domingo resucitó. Por eso se llama Triduo Pascual, porque esos 3 días son una sola Eucaristía, dentro del contexto de que eso fue lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo. Entonces ese Triduo Pascual lo terminamos con la vigilia de resurrección, porque si Cristo no resucitó, entonces la Eucaristía no existiría. El hecho de que la Eucaristía existe es porque Cristo resucitó. Y la razón de por qué nosotros celebramos la resurrección el sábado en la noche es porque el día para los judíos termina y comienza con la caída del sol. Entonces por eso muchas veces, o casi siempre, nosotros celebramos la Pascua de Resurrección en la noche del día sábado, que dentro del calendario judío sería ya prácticamente entrar en el día domingo. Ahora yo quiero que miremos una cosa que es importante que nosotros tengamos en cuenta, y que seguramente muchos no lo sabemos. Yo quiero que miremos una fiesta judía que tiene que ver con el domingo, o primer día de la semana según el calendario judío. Lo voy a leer y luego entramos un poquitico a mirar de qué fiesta se trata, que realmente no es una sino 2 fiestas, pero hay una ahí y la otra a los 50 días. Escuchen esto. Ustedes van a Levítico capítulo 23 versículo 9 en adelante, y dice así: y habló Dios a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. El sacerdote mecerá la gavilla delante de Yahvé, para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto en holocausto a Yahvé. Su ofrenda será 2 décimas de efá de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Dios en olor gratísimo. Y su libación será de vino, la 4ª parte de 1 hin. No comeréis pan ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades, en donde quiera que habitéis. Y versículo 15, escuchen lo que dice: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Dios. Entonces, mis queridos hermanos, en esto que les acabo de leer del libro del Levítico, se lo repito, Levítico 23, 9 al 16, nos está hablando aquí de 2 fiestas judías: la fiesta del Bikurín y la fiesta del Chabot o Pentecostés judío. Resulta de que durante la semana de Pascua no solamente había esa fiesta, lo que pasa es que como es la fiesta más importante para ellos, entonces por eso se le da tanta importancia y se le da tanta relevancia a esa fiesta. Pero resulta de que terminada la fiesta de la Pascua, inmediatamente comenzaba otra fiesta, y es la fiesta del Bikurín. Esta fiesta del Bikurín era el inicio, como lo acabamos de leer, de recoger la cosecha. Entonces ellos cogían los primeros frutos de la cosecha, se los llevaban al sumo sacerdote del templo. El sumo sacerdote del templo
cogía esos primeros frutos, los mecía, como dice el pasaje bíblico, y se los presentaba a Dios. La presentación de las primicias era una forma de decirle a Dios, mire, esto primero es tuyo, porque sabemos que todo lo demás no lo vas a dar tú. Entonces se hacía de la siguiente manera, repito, la fiesta del Bicurín, ellos recogían los primeros frutos de la cosecha, se los llevaban al sumo sacerdote, el sumo sacerdote los cogía y los mecía y se los presentaba a Dios como lo primero, diciéndole, Señor, esto primero es tuyo, porque sabemos que todo lo demás no lo vas a dar tú. Entonces esto ocurría al amanecer de la Pascua. En este caso entonces ocurrió para el día domingo, en el mismo día en el que Jesús estaba resucitando. ¿Por qué es importante esto, mis queridos hermanos? Esta fiesta del Bicurín también, ¿por qué es importante esto? ¿Y qué tiene que ver con lo que estamos hablando de Semana Santa? Miren, esto es importante porque el primer fruto de nosotros es Cristo resucitado de entre los muertos. Entonces Cristo resucita el día en el que se estaban presentando los primeros frutos de la cosecha a Dios, porque Él es el primero de los que un día vamos a resucitar, así como Él. Ese día de la resurrección, entonces Jesús vence al último gran enemigo de nosotros los seres humanos, que es la muerte, y por eso es que Jesús va a dejar la tumba vacía. A partir de ese momento, como lo decía el mismo pasaje que acabamos de leer, entonces se empiezan a contar 7 semanas más un día, es decir, se empiezan a contar 50 días, que es donde viene la fiesta del Chabot o fiesta de Pentecostés judío. Yo les dije a ustedes que todas nuestras fiestas, casi todas nuestras fiestas, vienen de una fiesta judía. Nuestra Semana Santa de una Pascua judía, Pentecostés de Pentecostés judío. Entonces, de ahí se empiezan a contar 7 semanas más un día, 50 días, y empieza la fiesta del Chabot judío, es decir, la fiesta de Pentecostés. Por eso nosotros terminamos Semana Santa y empezamos a recorrer 50 días hasta Pentecostés, que es la venida del Espíritu Santo. Pero esta fiesta del Chabot se celebraba también de la siguiente manera. Ellos recogían los últimos frutos de la cosecha, los traían nuevamente, se los presentaban al sumo sacerdote. El sumo sacerdote hacía lo mismo, los cogía, los mecía con sus manos y se los presentaba nuevamente a Dios. Entonces, ojo, esto es importante también porque entonces acuérdense que en esa fiesta de Pentecostés es cuando viene en la iglesia el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que nos está mostrando ahí? Que después de Pentecostés, la iglesia fundada por Jesús, ya ayudada por el Espíritu Santo, porque ya a partir de ahí entramos en la obra del Espíritu Santo. Recuerden que la obra del Padre es la creación, la obra del Hijo es la redención y la obra del Espíritu Santo es la santificación de nuestras almas. Entonces, a partir de ese momento, la iglesia fundada por Jesús, acompañada por el Espíritu Santo, guiada y ayudada y motivada y enseñada y educada y dirigida por el Espíritu Santo, empiezan a cosechar las demás personas que, así como Cristo, van a resucitar también un día, así como Él. Entonces vuelvo y repito, después de Pentecostés, la iglesia fundada por Jesús, acompañada y guiada por el Espíritu Santo, empiezan a recoger el resto de los que un día, así como Cristo, que es la primicia, vamos a resucitar. Entonces, mis queridos hermanos, ahí es para que ustedes se den cuenta la importancia de este día, la importancia de esta semana, la importancia de a Pentecostés, el Espíritu Santo. Por eso la iglesia no puede dejar de celebrar estos hechos y estos acontecimientos, y por eso nosotros necesitamos todos los días que hayan más personas que nos expliquen estas cosas, para que cuando nosotros las estemos viendo entendamos qué está pasando, por qué se está haciendo, qué estamos recordando, qué importancia le tenemos que dar a todas esas fiestas, a todas esas eso que seguimos nosotros celebrando y recordando, para que las nuevas generaciones lo aprendan y para que nosotros lo podamos vivir de una manera más espiritual, que lastimosamente se ha ido perdiendo mucho en el mundo de hoy, donde la gente lo que menos mira es lo espiritual, y en lo que más piensa es en vacaciones, es en un montón de cosas, en descanso, en un montón de cosas que no tienen absolutamente nada que ver con lo espiritual. Lo espiritual lo dejan de un lado cuando es lo más importante y en lo que nosotros nos debiéramos de centrar. Les tengo que recordar nuevamente la Semana Santa, la celebración de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es para nosotros una fiesta mucho más importante que lo que hasta hoy los judíos tienen como importante, que fue su liberación de la esclavitud de Egipto. Para nosotros es mucho más grande y más importante, porque Cristo
porque es la fiesta para nosotros los cristianos de que Cristo ha vencido al demonio, al pecado y a la muerte. Y como ha vencido nuestros tres grandes enemigos, pues está dispuesto también a ayudarnos a que nosotros, imitando a Cristo, llenos del Espíritu Santo, podamos también vencerlos y algún día podamos gozar con Él de la plenitud eterna del Padre. Entonces esto es lo que nosotros, mis queridos hermanos, celebramos en Semana Santa. Domingo de Ramos, la realeza de nuestro Señor Jesucristo, Jesucristo verdadero Rey, y el mesianismo de nuestro Señor Jesucristo, Jesucristo verdadero Mesías. El Jueves Santo, la institución de la Eucaristía, que es nuestra nueva Pascua para nosotros los cristianos. La institución del sacerdocio ministerial y la celebración del nuevo mandamiento del amor. El Viernes Santo, el día en que Cristo, nuestro Cordero, muere cargando con nuestros pecados, y con Él mueren también nuestros pecados. El Domingo de Resurrección, la primera ofrenda de toda la creación, que es Cristo resucitado, presentado al Padre. Y si Cristo, que es la primera ofrenda, resucitó, pues nosotros los que pertenecemos a su iglesia y nos dejamos y somos obedientes a Él, vamos a resucitar de la misma manera. Entonces esto es lo que celebramos y no es simplemente historia, es vida, esto hay que hacerlo vida. El Domingo de Ramos, entonces tenemos que reconocer que Jesucristo es nuestro Rey y nuestro Mesías y que estamos bajo la autoridad de ese Rey, de ese Mesías. Lunes, martes y miércoles, entonces estarnos preparando, así como se preparaba el corderito para el sacrificio de la cena pascual. Jueves Santo, dale gracias a ese Dios porque ese día nos dejó el consuelo de los consuelos, que es la Eucaristía, nuestra Pascua para nosotros, los cristianos. Nos dejó el sacerdocio para que puedan ofrecer esa Eucaristía como culto de adoración a Dios, ese sacrificio, y nos deja el mandamiento del amor para que nos podamos santificar en medio de los demás a la manera como Cristo nos dejó que teníamos que amar a los demás. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. El Viernes Santo es un día de asombro, un día para meditar como todo un Dios, el que no cabe en el universo, fue capaz de morir en una cruz por puro e infinito amor hacia nosotros. Él no tenía necesidad de hacer eso, si lo hizo fue porque nos ama demasiado. Nosotros no alcanzamos a comprender ese amor de Dios, tampoco alcanzamos a comprender cómo Dios, el que no cabe en el universo, muere en una cruz. Por eso es que los griegos pensaban que la cruz era una locura y mucha gente pensaba que eso era una locura. Pero para los cristianos no es una locura, es poder de Dios. Es tanto el poder de Dios que siendo infinito y que no cae en el universo, su poder muestra que puede ir hasta la cruz, y fuera de eso, Él no solamente muestra su poder, sino muestra su gran amor por cada uno de nosotros. El sábado, otro día de recogimiento para estar meditando y pensando en todo esto que sucedió con Jesús, y también para que meditemos un poquitico en el dolor de una madre que pierde a su hijo de una manera tan cruel y tan horrible, así como le pasó a la Virgen María. Y el domingo es el día de las fiestas más importantes, porque gracias a Dios el cristianismo no se acaba el Viernes Santo. El cristianismo comienza el domingo con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ese es el día que le da importancia, ese es el día en el que prácticamente inicia todo lo que es nuestra fe, ese es el día que parte la historia, ese es el día en el que nos damos cuenta de que nuestra fe tiene una esperanza, vale la pena luchar por ella, vale la pena conocerla, vale la pena vivirla. ¿Por qué? Porque así como Cristo resucitó, nosotros también un día vamos a resucitar. Cristo no está muerto, Cristo está vivo y resucitado en medio de nosotros, guiándonos por la presencia de su Espíritu, ayudándonos, mostrándonos el camino, dándonos fuerzas para vivir en un mundo que cada vez se aleja más de Dios y que nos presenta muchas cosas que nos pueden entretener y nos pueden hacer perder nuestra fe. Entonces, mis queridos hermanos, eso es lo que nosotros celebramos durante toda la semana. Tenemos que bendecir y darle gracias a Dios por todo lo que nos permite, por todo lo que nos da, darle gracias por su resurrección, darle gracias por la Eucaristía, darle gracias por el sacerdocio, darle gracias por el mandamiento del amor, darle gracias porque no hay cómo pagarle que Él haya venido y se haya sacrificado por nosotros cuando éramos nosotros los que teníamos que pagar por nuestros pecados. Él vino y pagó por ellos. Entonces, mis queridos hermanos, yo espero que esto de la Semana Santa, yo espero haberle ayudado. Pido al Espíritu Santo que les ayude a que de aquí en adelante sus Semanas Santas no vuelvan a ser las mismas.
No vuelvan a ser semanas donde van por tradición, por ir, por cumplir, sino que sean semanas en las que ustedes cada día, gracias a que tienen la oportunidad de aprender estas cosas, vayan sabiendo qué están celebrando, por qué lo están celebrando, cuál es el fundamento bíblico de eso que están celebrando, y le den la importancia que esta semana se merecen. Necesitamos volver a recuperar eso, porque vemos cantidades y cantidades de gentes, pero ¿cuántos de esas personas les hacemos una entrevista y tienen a lo menos idea de qué es lo que estamos celebrando? Seguramente muy poquitos, no voy a decir que todos, pero seguramente muy poquitos. Por eso necesitamos seguir haciendo esto, seguir enseñando estas cosas, darle gracias al Señor por eso. Y por eso, si te ha ayudado, te ha servido y tienes familiares, amigos con los cuales crees que puedes compartir esta información para que ellos la aprendan y para que ellos vivan una semana mucho más espiritual, entonces ojalá lo hagas. Pero me interesa mucho, mis queridos hermanos, es que aprendas, que lo empieces a vivir. No podemos seguir conociendo las cosas de nuestra fe, conociendo la Escritura y no vivirla. Tenemos que empezar a hacerlo vida en nuestra vida, y eso es lo que tiene verdadero sentido. Así que yo espero haberles podido ayudar con esto. Quedo pendiente entonces de hacer un video en el cual voy a explicarles a ustedes los elementos que la cena pascual hebrea, que es unas 4 horas, esos elementos más importantes que aquí pasaron a nuestra Eucaristía, que es nuestra nueva Pascua para nosotros los cristianos. Que el Señor los bendiga y nos vemos en una próxima ocasión.